Muy buenas a todos, aquí Saiyan Blaugrana al habla. Bueno, vamos a hacer un repasito muy rápido. Antes, introducción, ya sabéis, esta es una review de La Sotana, una revisión del libro que leí, de la Gran Enciclopedia del Barça, del grupo de periodistas y amigos, compañeros, La Sotana. Yo leo las páginas que os aparecen en catalán traducidas al castellano, para los que no entendáis del todo o poco el catalán. Mis oyentes de mi querida LATAM, Latinoamérica y otros lugares. Para los que seáis catalanes, pues bueno, tenéis una traducción simultánea, ¿de acuerdo? Y enriquecimiento lingüístico y cultural. Nada, hoy he recogido ilustres, grandes figuras del barcelonismo. Es todo bastante dinámico porque son lecturas rápidas, ¿de acuerdo? De una página o tres, pero son frases breves, como veréis. Grandes frases de la historia del Barça, por ejemplo. Hay personajes míticos, de antagonistas también, bueno, ya veréis. Antes un breve repaso, ya sabéis, de la actualidad barcelonista. Jean Virgili salió ayer por 3,5 millones de euros. 50% de los derechos, es decir, valdría 7 millones, pero nos hemos reservado un 50% por si el jugador despunta y tal, poderlo recomprar, poderlo traer aquí por el 50%, es decir, si en un futuro vale 30 millones, pues pagaremos 15, porque los otros 15, la otra mitad, el otro 50% es derecho nuestro, del club, ¿de acuerdo? Nos hemos reservado un 50% de los derechos del jugador. Después Iñaki Peña, que lo renovamos hasta 2029, si no me equivoco, y se ha ido al Elche cedido. Desde aquí, gracias Iñaki, porque estuvo jugando espectacular y de golpe perdió el puesto por Chesney, que sí que lo hizo muy bien, pero hombre, la situación para Iñaki Peña no ha sido nada fácil. Así que desde aquí, bravo por su profesionalidad. Y luego, Uriol Romeu, la carta de libertad, rescisión de contrato, creo que ya se ha hecho oficial. Y Ford, que sabéis que a mí me encanta, no tanto como Chiesa Casado, o bueno, no tanto, déjate, pues a punto de salir. Entonces, bueno, veremos a ver en el futuro qué hace Jean Virgili, que es un chico con muchísima proyección. Pero bueno, y luego Fermín se dice que si la oferta no llega a 90 millones, que es una burrada, ¿no? Por 90 no sabe mal, pero lo deberíamos dejar ir. Si no llega a 90 millones, no se va a vender al Chelsea. El Chelsea llegó a ofrecer 65, si no me equivoco. De 58 pasó a 65. No sé qué creéis, si hay que vender a Fermín, no, tal. Y bueno, con esta breve noticiero de las novedades del Barça, vamos con la lectura del libro de La Sotana. Espero que os guste, creo que es divertido, creo que son, bueno, creo no, son figuras legendarias del barcelonismo. Luego, seguramente en una nueva edición, en el capítulo 4 de esta saga, ¿no?, de libros de revisión de La Sotana, será especial presidentes, que ese no gusta tanto quizá, pero luego, aunque sea lectura larga, vendrá el repaso, por ejemplo, a las finales de Atenas, la final de Sevilla, maldita, que tengo una persona que fue directamente a esa final de Sevilla contra el Steaua de Bucarest, del 86, etcétera, etcétera, ¿de acuerdo? Así que venga, vamos allá. Tengo que saltar a varios sitios, imágenes, Google Drive, así que si en algún momento hay parón, disculpadme, ¿vale? Venga, vamos allá. Grandes frases de la historia del Barça, ¿de acuerdo? Que son 3. Páginas, grandes frases de la historia del Barça. Josep Guardiola. Ciudadanos de Cataluña, ya la tenemos aquí, la Champions, ¿no? Aquí, sala de prensa, él, Mourinho, es el puto amo. Samuel Eto'o, correré como un negro para vivir como un blanco. Mítica, ¿eh? Jordi Mestra, Neymar se quedará en el Barça en un 200%. Se fue al cabo de pocos días. Legendaria. El gafe de la sala. Andoni Zubizarreta, Vermaelen es un jugador de rendimiento inmediato, ¿quién no lo recuerda, eh? Sandro Rosell, le pido al juez que me cite a declarar. Lo citó y dimitió. No us fallaré, que esta le decimos un amigo y yo, que por cierto mañana celebramos su cumple. No us fallaré, no os fallaré. Nada, no os fallaré, y luego no falló, evidentemente. Si Cruyff no quiere venir al Camp Nou, habrá un sitio más libre. Lamentable lo que hizo de retirarle la insignia, a Cruyff, de presidente de honor. Lamentable. Segunda página, Ronald Koeman, jugar al tiki-taki. Lamentable, también, o sea, lamentable absolutamente, absolutamente lamentable, una frase vergonzosa. José María Bartomeu, y una parte lamentable de nuestra historia. Ha habido de peores, pero bueno. José María Bartomeu, ¿queremos que el Barça sea la NASA del fútbol? Sí, fuimos la ruina. Votar sí a la moción es votar no a Cruyff. En fin. Leo Messi, Dembélé no sabe hablar, se lo dijo un árbitro, me acuerdo. Quería las 3, acá están las 3. El triplete de 2009, legendario. Joan Gaspar, Chin Chun Chan Chuang Chung, para decir que Rivaldo no estaba en venta. Luis Van Gaal, tú siempre negativo, nunca positivo, sería con Fs, sin burlarme, o sea, era su pronunciación y es parte de la esencia, ¿no?, del tema. Josep Luis Núñez, esta ciudad olímpica, esta ciudad que lleva el nombre de nuestro club,
Estuvimos comiendo unos sándwiches y hubo unas amenazas y incluso a los difuntos. Al socio, ¿no? Al socio no se le puede engañar. Elenio Herrera, nuestros grandes entrenadores y creo que jugadores también. Ganaremos sin bajar del autobús. Con 10 hombres se juega mejor que con 11. O sea, frase cuanto menos curiosa, ¿no? Cuanto menos curiosa. Y vamos allá con la página 3, que se me ha descuadrado de donde lo había recopilado, porque el siguiente es una figura legendaria y queda muy lejos. He tenido que ir a varias fuentes, como os digo. Carla Rashak, Correres de Cobardes, mitiquísima también. Nasir de Carreras, presidente también. El Barça es más que un club, y de ahí viene la gran frase, ¿no? O sea que, ojo, al precursor. Johan Cruyff, salid y disfrutad, mitiquísima también. El dinero en el campo, no en el banco. Esta me encanta, estoy enamorado de esta frase. Y esto es aplicable filosofía de vida, ¿no? De gasta un poquito y disfruta y no estés todo el día amargado en casa ahorrando como una rata. Núñez era la versión, y ya lo veremos en el especial presidentes, de ahorrar como una rata, que a veces hay que hacerlo en tiempos difíciles o para poder en el futuro invertir o para dar un salto a veces en tu carrera, en tu vida. O sea, el modelo de Núñez a veces es muy válido, pero a veces, en lo que hablamos, hay que moverlo, gastarlo, invertir y disfrutar, ¿no? Y ser valiente. Entonces, el dinero en el campo y no en el banco, porque ese dinero en el campo te da más espectadores, te da más títulos, te da un juego más vistoso, por lo tanto eso te da más aficionados y te da más dinero, ¿no? El dinero llama al dinero. O sea, es un debate muy interesante ya de vida, ¿no? Incluso, que se puede dar en una pareja, que uno es más nuñista y otro más cruifista, que fue el gran debate y el gran, como siempre, la polaridad de blanco-negro, izquierda-derecha, que se forma en el barcelonismo, pues fue nuñistas y cruifistas, y no los dos a la vez, ¿no? Que es lo que tocaba. Joan Gamper, especial presidente, será el primero, evidentemente. Encima del pecho todos llevan el escudo del Barça y debajo de este escudo nos late el corazón. Preciosa frase y metáfora y de todo, ¿no? Joan Laporta, estoy tranquilo, legendaria, porque muchas críticas vienen de hipócritas que dicen que son del Barça y no lo son. ¡Al loro! ¡Que no estamos tan mal! ¡Hombre! Hay que un poco en su tono, ¿no? ¿Cómo sería en su tono? Con el que lo dijo el presidente. Para mí el mejor de la historia, ¿no? Junto con Gamper, evidentemente. Y con Núñez, disculpad el cafelito, que algunos lo critican mucho, pero es así. Vamos de frases célebres y tal y cual, a ver qué llega, ¿eh? A ver qué llega, amigos, a ver qué llega. Ahí está, Franco. Que algunos dicen que era, que era del Barça, ¿eh? O sea, fijaos, imaginaos los ridículos que son, pero bueno, en fin, troles hay en todos lados. Presidente de honor del Fútbol Club Barcelona, reconocido antifascista y reputado ornitólogo español, con especial predilección por las águilas. Algunos revisionistas malintencionados aseguran que Franco también era franquista, pero eso no tiene ningún tipo de sentido. Él solo era un buen español o, como dirían ahora, un nostálgico. Dicen los que le conocieron que F era un ser de un gran carisma, y así lo demostraba durante sus discursos, que sonaban como si un chimpancé retrasado y flatulente, ¿no? Creo que es flatulento, sí, se hubiera introducido una flauta por el culo. Como caudillo de España, Franco representaba la némesis de los valores azulgrana. El Barça le demostró todo su desprecio, siendo el equipo que más veces se había ganado la Copa del Generalísimo. Y a pie de página, no a pie de foto, Franco es el hombre que llevó la democracia a España porque no se pudo votar hasta que él no decidió morirse, ¿no? Léase la ironía. Entonces seguimos. Bueno, Franco es una figura importante del Barça y no precisamente porque nos ayudara, como algunos troles se encargan de decir. Porque no, es que le disteis 3 medallas de oro, o sea, de insignia o algo así, de reconocimiento, ¿y qué íbamos a hacer? Pedazo de troll. ¿Y qué íbamos a hacer? Si no nos fusilaba, macho, y prohibía el catalán. Es que, en fin, algunos no se enteran de nada. Entonces nada, seguimos. Noche mágica. Vamos allá. Concepto que hace referencia a partidos de alto vuelo disputados en el Camp Nou, en los que el Barça tiene que superar un gran reto deportivo, generalmente una remontada. Las noches mágicas se caracterizan por un gran ambiente en la grada, que parece que se reserve para las grandes ocasiones. Así, esta noche, no me sale ahora, jolín, Asdabe, o sea, viene a ser o se convierte en la única velada anual en la que el Camp Nou se conjura para no parecer un híbrido entre la llotja del liceo y la recepción de un tanatorio, exactamente, cementerio de elefantes, tanatorio, ¿no? Y se transforma en una olla a presión que intimida a los rivales. La otra característica de las noches mágicas es que se vive una suspensión total de la realidad. Sí. Se suceden hechos que desafían las leyes de la lógica, como por ejemplo un gol de la Caponata Maxi contra el Chelsea,
o un 6-1 contra PSG. Ahí sí que es verdad que es la única noche que nos han ayudado de verdad y no contra el Chelsea, que ya os subí el short ayer, ¿vale? Entonces, bueno, ya iremos un día humildemente y antifanatismo a reconocer ese 6-1 contra el PSG y las jugadas dudosas, ¿vale? Las noches mágicas están, chafando esta lectura que he hecho ahora, pero bueno, es la realidad. Las noches mágicas están generalmente reservadas a remontadas de Champions, pero también podría considerarse, y tanto una noche mágica, el 5-0 del Barça de Guardiola al de Mourinho. El último caso en entrar en el club de las noches mágicas ha sido el histórico partido del femenino, que llenó el campo para ver cómo las jugadoras del Barça, o de la Barça, vamos, le clavaban 5 goles a la Madrid y batían el récord mundial de espectadores. Durante las noches mágicas es habitual que hombres embozados, que no lloraron ni en el día en que nació su hija, viesen una riada de lágrimas viendo como besen de genir, ¿no? Una riada de lágrimas viendo como el Barça remonta una eliminatoria. Bueno, tremendo, ¿eh? Tremendos estos de la sotana, son tremendísimos. Venga, Jukic, vamos allá que ahora sí que estoy sabiendo enlazar. Jukic, Miroslav Jukic, Šabac, 1966, es un exfutbolista serbio de la década de los 90 y principios de los 2000, que jugó la mayor parte de su carrera entre el Deportivo de La Coruña y el Valencia, y que tenía muchísima pinta de haber matado a personas a cambio de dinero, o sea, le están llamando sicario, en pocas palabras. El que le da derecho a Jukic a formar parte de esta gran enciclopedia del Barça es la Liga de 1993-94, ¿ves? Ya entramos en historia y mola mucho. Después de que el Depor fuera líder prácticamente toda la temporada, se llegaba a la última jornada con 2 duelos simultáneos que decidían el título. Barça-Sevilla en el Camp Nou y Depor-Valencia en Riazor, con los coruñeses solo teniendo que igualar el resultado que hiciera el Barça. Noche de transistores, que se decía antes. Y molaba mucho ese concepto de noche de transistores, que se ha perdido un poquito, pero bueno, a veces se va repescando. Mola mucho. Muy bonito, muy nostálgico estoy. El Barça ganaba su partido y el Depor empataba a 0, hasta que al final del partido el árbitro señaló un penalti a favor de los locales. El encargado del lanzamiento, Donato, no estaba en el campo y la estrella del equipo, Bebeto, se hacía tanta caca encima que podía haber tallado una estatua ecuestre de Marco Aurelio solo con mierda. Jukic, que era central, cogió la pelota, cogió carrera, chutó el penal y falló. El Depor perdía la oportunidad porque si ganaba, ¿no? Ganaba la liga. El Depor perdía la oportunidad de celebrar su primera liga y el Barça de Cruyff ganaba su cuarta seguida, 3 de las cuales se habían decidido en el último suspiro, demostrando así que no se puede escribir una leyenda sin una buena dosis de potra, exactamente, ¿no? Que siempre decimos del Madrid y tal, pero ahí la tuvimos bastante. Las otras 2 anteriores eran las ligas de Tenerife, que son legendarias también, totalmente legendarias. Venga, a ver si encuentro una figura también muy, 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 muy legendaria, histórica. Samuel Eto'o, o sea, brutal. Yo siempre he tenido el debate si es mejor Eto'o que Luis Suárez, que ya os hago spoiler, que aparecerá. Y bueno, para mí fue mágico el fichaje de Eto'o, en un casi fuera de tema os lo contaría, porque tela cuando ficharon a Eto'o la que lié yo, pero bueno, en mis juventudes. Temporadas en el Barça 2004-2009, club de origen Real Club Deportivo Mallorca, cedido por el Madrid. Precio 24 millones de euros, goles con el Barça 130, 0,65 goles por partido. La frase, yo no jugué con Messi, él jugó conmigo. O sea, un hombre de un gran ego, ¿eh? No llega a Zlatan, ¿no? Pero bueno. Samuel Eto'o Fields es un exfutbolista camerunés de etnia Bamun, con nacionalidad española y una competitividad que hace que Michael Jordan de los 96 parezca un hippie con depresión. Llegó al Barça en el año 2004 por deseo personal de Joan Laporta, convirtiéndose así en el primer jugador que ha militado en el Barça, el Español, el Madrid y el Atlético de Madrid. Ojito al dato, ¿eh? Porque Samuel Eto'o solo conoce una lealtad y es la lealtad a Samuel Eto'o. Fue el máximo goleador del Barça de Rijkaard y ejerció como capitán sin brazalete en el año 2007 en Vilafranca, cuando fue el único que se atrevió a denunciar que allí no entrenaba ni Ángel Moore, que dijo, Ronaldinho es una mala persona, el mítico, que con mi colega que siempre comentábamos punto pelota, ¿no? Y Manolete y tal, lo decíamos, mítica declaración, Ronaldinho es una mala persona, y de Rijkaard no sé qué dijo también. Parecía que el camerunés tenía los días contados hasta la llegada de Guardiola, que aseguró que no tenía feeling con él. Pero una vez más, Eto'o hizo valer su carácter, se quedó y fue el delantero centro de la primera Champions de Guardiola, marcando un gol en la final de punterita. Después el año siguiente se fue, y jugando de lateral izquierdo con Mourinho, nos ganó la Champions, tremendo. A día de hoy, aún hay debates encendidos en los bares sobre quién es mejor killer azulgrana quién es el mejor killer azulgrana de este siglo, si él o Luis Suárez. Os lo he dicho, me encanta decirlo y luego que aparezca. Un debate estéril porque, como sabe todo el mundo, es Messi, que es verdad, es la realidad, pero claro, es la ironía de decir, no es Eto'o ni es tal, es otro, ¿no? Bueno, vamos allá con otra figura
súper importante para el barcelonismo. Y ahí estamos, con fotito además chunga, de guaperas, chunga. Víctor Valdés, años en el Barça de 2002 a 2014, procedente de Peña Barcelonista, 5 copas. Palmarés con el Barça, cuidadín, 6 ligas, 2 copas del Rey, 6 supercopas de España, 3 ligas de campeones. Y pudieron ser una o dos más. 2 mundiales de clubs y 2 supercopas de Europa. Y seguro que falta alguno. Skill oculta, interpreta temas de Satie en piano. Víctor Valdés es el mejor portero de la historia del Barça. Yo coincido, yo creo que sí. Hay algunos que dicen que fue Sadurní. Hay algunos que dicen que fue Ter Stegen, pero bueno, yo creo que fue Valdés. Debutó en el año 2002 y desde el 2004 hasta el 2014 fue titular indiscutible, que es muy difícil la portería del Barça, que no haya debates, tal. Luis Van Gaal le dio la oportunidad en el primer equipo y poco después lo hizo volver a jugar con el Barça B, cosa que Valdés se tomó bastante mal, dejando ya entrever una personalidad más bien volcánica. Está como una cabra. Después de eso, ya con Rijkaard, Valdés se convirtió en una puta bestia bajo palos. Doy fe, mejoró muchísimo con los pies y nos dio 2 Champions. La final contra el Arsenal de 2006 es totalmente legendaria, o sea, nos la salva él, así de claro. Y con uno más el Barça. Durante muchos años se proclamó superior, o sea, fue claramente superior a Casillas, pero el portero de Madrid gozó, como siempre, del favor de la prensa española y del marketing, ¿no? Marketineros, como siempre, reyes del relato. Valdés decidió cambiar de aires en 2014, dicen que iba con más necesidad de pasta que tú un viernes a las 6 de la mañana cuando cierra Apolo, que es una discoteca de Barcelona, ¿no? Y necesitas una lata de cerveza, pero se fastidió se fastidió en la rodilla, porque es va fea en la ira, ¿no? Es como fea en la ira es fastidiarse, ¿no? Por los aires, ¿no? Saltó por los aires su rodilla, se la fastidió justo antes de irse y a efectos prácticos se le acabó la carrera. Y fue una gran lástima, porque se fue al United y me hubiera encantado en mi United, que sabéis que es mi segundo equipo, que brillara. El año 2019 volvió al club para entrenar al filial, pero se discutió verbalmente y probablemente amenazó de muerte absolutamente todo el mundo con quien se cruzó, jugadores, miembros del staff técnico, dirigentes, jardineros, demostrando una vez más su famoso carácter volcánico. ¿De acuerdo? Pero bueno, yo soy fan de esta gente porque a mí a veces me han catalogado así también y no estoy de acuerdo, entonces prefiero eso que ser un bien queda. ADN Barça, concepto inventado por los supremacistas futbolísticos blaugranas, se sitúa a medio camino entre el poder de los Jedi del universo Star Wars y la vertiente nazi del curifismo, también conocida como nacional barcelonismo. Según este concepto, niños y niñas de todo el mundo son susceptibles de sufrir una alteración cromosómica que les permite interpretar el juego de posición de forma intuitiva y perfecta. Ahí mi pequeña ojalá lo interprete, ahí siempre lo pienso que ojalá esté afectada de este ADN, de este cromosoma, por triunfar jugando a fútbol, para triunfar jugando a fútbol en el Barça. Siempre en el Barça y solo en el Barça. Algunos ejemplos de este ADN Barça son Xavi, Guardiola o Messi, pero también Riqui Puig, Gaia Sulín y Artur Melo, ¿no? Los casos que salen mal, diríamos, ¿no? Los estudios hechos hasta ahora han sido incapaces de determinar el origen caprichoso de esta mutación. Aún no se sabe si lo que permite jugar así al fútbol es un fenómeno random, un gen recesivo ancestral o viene dado a causa de la sobreexposición a las ondas wifi. La ciencia sigue perdiendo el tiempo persiguiendo hitos banales, ¿no? Objetivos banales como intentar encontrar la cura contra el cáncer, cuando pueden estar dedicándose a cosas importantes como investigar el origen cromosómico del ADN Barça. Es este humor un poquito ya aquí fuerte, pero bueno, que nadie se ofenda, ¿vale? Que nadie se ofenda. A ver si lo encontramos porque va saltando, ya lo sabéis. Vale, ahora veo que ha saltado, pero no puede estar muy lejos. Que es el... Bueno, no lo digo porque es el mítico meme. Ahí está. Amunique. Temporadas en el Barça, 96-2000. Equipo de origen Sporting de Lisboa. Palmarés 2 ligas, 2 Copas del Rey, Recopa y Supercopa de Europa. Data... fecha, o sea, dato memorable, es el padre de Luis Enrique, mítico Emmanuel Amunique, Eze Obodo, 1970, es un futbolista nigeriano y, según el famoso cántico, padre también del exfutbolista Luis Enrique Martínez. Amunique llegó al Barça en el verano del 96, se supone que por petición expresa de Sir Bobby Robson. Anteriormente dicen que había destacado en el Sporting de Portugal y su selección. Aunque tampoco se sabe muy bien a ciencia cierta, ¿no? Recordamos que no había internet y que los cazatalentos que trabajaban para los clubes de fútbol eran señores alcohólicos que frecuentaban prostíbulos de todo el mundo y volvían diciendo: ah, sí, el lateral derecho es muy bueno, fíchalo. Jugaba como extremo y en 4 temporadas en el Barça marcó solo un gol, que mola porque en algunas páginas, a ver si lo encuentro, dicen la unidad, ¿no? La unidad, la cantidad de 0 unidades, o lo dicen así de una manera que me gusta mucho. También es verdad que estuvo lesionado las 3 últimas temporadas, de 4,
¿eh? Su jugada más destacada como blaugrana fue en la final de la Copa del Rey de 1997, cuando un chute suyo que se iba a tomar por culo rebotó en 2 defensas del Betis y le llegó a Figo, que marcó. Vida después del fútbol. En el año 2000, Amunique se fue al Albacete, LOL, y después de jugar en dos equipos aún más random, se retiró en el 2004. Poco después, protagonizó un anuncio delirante de Renault Kangoo. Bueno, los míticos memes. Y bueno, estos son los años 90, 2000, que molan mucho, ¿no? Finales de los 90, tal, y es infancia de muchos, ¿no? Ahí está, sí que estaba ordenado ahora. ¿Veis? Pero luego me salta Yuki, que es un poco rollo. Sor Lucía Caram, que fue famoso unos años, ¿eh? Ahora ya nadie se acuerda, pero Sor Lucía Caram Padilla, Tucumán, 1966, es una monja dominica, cocinera, escritora, locutora, celebrity y mascota no oficial del Fútbol Club Barcelona. Dotada de una retórica fértil y un acusado afán de protagonismo, es decir, dotada de la nacionalidad argentina, Sor Lucía vio rápidamente que en Cataluña ganas notoriedad rápidamente si hablas del Barça con cierta gracia. Por el hecho de ser argentina se le asociaba instantáneamente con Messi. Así entonces, Caram empezó a ir a las tertulias radiofónicas y televisivas a hablar del Barça, realizando afirmaciones como que ella era creyente porque creía en Dios y que Messi es Dios, cosa que no solo es cierta sino empíricamente demostrable. Comentarios como este, salidos de la boca de una monja, divertían a la culerada y le hizo ganar cierta relevancia pública a Sor Lucía, que en el año 2015 fue galardonada con el premio catalán del año del periódico y Matins de TV3, ¿no? Mañanas de TV3. A pie de página, evidentemente Sor Lucía Caram, Van Tabana, bueno, lió a las monjas de su convento para que se hicieran una cuenta de TikTok, hicieran bailes virales. Ya sabéis que la iglesia está a favor de las cosas virales, prefiere que cojas el VIH antes que te pongas condón. Tremendos, es que son tremendos canallas, y vamos con legendario, y lo he dicho antes y me gusta que estén en el mismo vídeo, Luis Suárez. Luis Suárez, temporadas en el Barça de la 14 a la 2020. Méritos destacables, cuarto máximo goleador de la historia del Barça. Cuidadito. Mordidas destacables, Bacal 2010, Ivanovic 2013, Chiellini 2014. Canaporones que son, Sobrenombre, el conde de Suárcula. Luis Alberto Suárez Díaz, Salto 1967. Más conocido como Luis Suárez, es un futbolista profesional que jugó en el Barça entre el 2014 y 2020 y que sin ningún tipo de dudas ha nacido en Uruguay. Este último hecho está socialmente aceptado, tanto es así que cuando marcaba un gol la afición del Camp Nou le cantaba uruguayo, uruguayo. Probablemente este sea el cántico más impersonal y genérico dedicado nunca a un jugador, y lo es en parte porque años después también se le ha cantado a otro jugador uruguayo denominado Ronald Araujo. Luis Suárez es con toda seguridad uno de los 3 mejores delanteros centro que ha jugado en el Barça. Su habilidad como goleador es incontestable y solo se ha visto superada por su habilidad como roedor, hasta el punto que el Barça decidió incorporarlo en el mercado de verano, todo y saber que no podía jugar hasta pasada la Navidad, tela, ya que estaba sancionado por haberle mordido el cráneo a un jugador de la selección italiana, Chiellini, si no me equivoco, creo que sí. La etapa de Luis Suárez con el Barça se divide en 2 subetapas muy claras. Cuando es titular indiscutible porque marca goles y hasta con el ojete, y cuando es titular indiscutible porque es amigo de Messi. Le estamos agradecidos por las dos. Tremendos, son muy tremendos, son muy, muy, muy tremendos. Bueno, pues venga, lo confesamos. Tortillita de patatas hecha hoy por mi señora, claro que sí, muy rica la ha quedado y se ha disfrutado. Sin haberlo deseado me ha salido un pareado viendo el súper interesantísimo modo Maldini, friki, Pafos chipriota contra Estrella Roja, mítico equipo de los años 60, incluso sobre todo 70-80. Parón, comer, como digo, viéndose Pafos contra Estrella Roja, dormir a la nena, ordenar un poquito y ahora viendo como un enfermo máximo y que paré. Y oye, buen nivel, o sea, no está mal este futbolito, y con Malcolm y con ¿quién era? El delantero de Liverpool, Darwin Núñez, con 26 años, viendo el Al Hilal contra el Al Riyad, o sea, como un auténtico enfermo, encantado. Y seguimos, nos habíamos quedado en Luis Suárez Bahamontes, si no me equivoco que se llama, o Baramontes. Luis Suárez, Luis Alberto Suárez Díaz. ¿Y por qué Baramonte? Ostras, pues será otro. Athletic de Bilbao. Venga, club de fútbol que defiende los intereses de la entidad bancaria Kutxabank y los valores milenarios de la escuela del Zama, que son las entradas al tobillo, las entradas a la rodilla y las plantillas formadas íntegramente por un linaje de hijos de primos. Es uno de los hechos que es un hecho que destacan jugadores salidos de San Mamés,
que es un hecho que destacados jugadores salidos de Samamés, perdón, han acabado defendiendo los colores del Barça, especialmente durante la época de Cruyff. Pero también es un hecho que nos enviaron a Santi Ezquerro, Ernesto Valverde y que Goicoechea dejó cojo a Maradona con una entrada que en un país del primer mundo sería considerada terrorismo. A pesar de todo, la candideza telúrica la candideza telúrica, no sé cómo traducir esto, la verdad, del catalanismo, ahí me han pillado, aún hace pensar a muchos aficionados culés que Barça y Athletic de Bilbao son clubes hermanos. La realidad es que a este efecto solo va en una dirección, que los seguidores del Athletic nos odian con toda su alma y que la única cosa que tiene este equipo en común con el Barça es que a día de hoy, por desgracia, los dos son españoles. Ahí ya sabéis que no entro. No me voy a definir, por cierto, Pepe Reina en el Al Hilal o en el Al Riyad, he flipado, pensaba que estaba retirado. Y bueno, ya sabéis, la actualidad del Atlético de Bilbao está puesto como Nemesi, ya lo veis. Así que, siendo muy claro, que les den. Vamos con otra figura ilustre total, ahí está. Jordi Pujol. Jordi Pujol y Soleil, Barcelona 1930, es un expresidente de la Generalitat que vendió a los catalanes que cenaba cada noche ahí no me sale ahora, jolín, un yuset a la plancha, un pescadito a la plancha y una tortillita a la francesa, mientras estaba forrando con comisiones ilegales y sus hijos iban en Ferrari a comprar el pan. La gran mayoría de los niños catalanes, nacidos en los 80 y los 90, se confundieron durante mucho tiempo Jordi Pujol con Josep Lluís Núñez, presidente del Barça, ¿no? De hecho, no es bien que los confundiesen, pero los teníamos guardados en el mismo cajón del cerebro. La imagen de los dos presidentes haciendo haciendo saltitos en el balcón de la Plaza San Jaume nos perseguirá toda la vida. Un año, Risto Stoichkov los cogió a los dos a la vez y los hizo saltar. Es bastante loco, ahora visto en perspectiva, los americanos vieron como el presidente renunciaba al cargo por el Watergate y se iba, futía al camp, no se iba, se marchaba en helicóptero. Pero los catalanes vimos un búlgaro cogiendo a nuestro presidente por la espalda y obligándolo a saltar. Es que era tremendo, Stoichkov era tremendo, que saldrá, no sé si se ha salido ya, que era nuestro cabrón y tal. Bueno, Kini, Enrique, temporadas en el Barça 80-84, no, 80-94, 1980, hostia, se han confundido, 1980, 1994 sería, porque han puesto 1894, se les ha ido la olla, sería del 80 al 94, 14 temporadas, hostias, no me suena a mí esto, Entre el 80 y el 84, ahí está, puesto debajo, vale. Básicamente era un méritos, básicamente era un tío que hacía muchos goles, frase memorable. Yo no tengo nada en contra de mis secuestradores, pues una historia tremenda esta, la de Kini. Cuando acaben de cumplir lo que les corresponda y los vea por ahí, igual me tomo una cerveza con ellos. O sea, brutal, brutal esta mentalidad humana. Y ahí está, macho, con las caras míticas que puse de uy, vaya robo a favor nuestro. Inzaghi, tío. Simone o Filippo, no me acuerdo, el entrenador del Al Hilal, después del Inter, tremendo. Bueno, Enrique Castro González, Asturias 1949-2018, desgraciadamente, más conocido como Kini, fue un futbolista español que defendió la camiseta del Barça entre el 80 y el 84. Antes y después jugó en el Sporting de Gijón. Lo fichó el Barça por 81 millones de pesetas, que se ve que para la época era pasta bastante gansa. Kini fue el pichichi la primera temporada que jugó en el Barça, con 20 goles. El 1 de marzo del 81, pero no pudo tirar bien el desmarque, hizo un mal control y cayó en un agujero. Y cayó en fuera de juego, es broma. Quería decir que lo secuestraron, perdón. A partir de entonces, Kini empezó a disputar el que sería el partido más importante de su vida. Ya paro. Total, que lo secuestraron dos tíos en una furgoneta de KV, pidieron 100 millones de pesetas de rescate y la leyenda dice que Josep Lluís Núñez se negó a pagarlos porque Kini es un delantero de 32 años, no vale tanto dinero. A lo mejor es mentira, pero es tan bonito. Kini fue liberado el 25 de marzo, después de 24 días de calvario, y lo que es peor, después de que el Barça perdiera la Liga. Es que son... El verano de 1984 decidió retirarse y le montaron un homenaje de la Parra en el Camp Nou. Un mes después decidió que no se retiraba y que volvía al Sporting. Todo el mundo dice que era tan buena persona. En fin, clásica frase, ¿no?, que se dice. Vamos a un cabronazo muy cabronazo, lo tengo seguido, menos mal, Dembélé. 2017, actualidad, recordad que este libro es de 2021, si no me equivoco, 2022. Palmarés, 2 ligas, 2 copas. Mejor skill, jugar a la PlayStation. Recordad que, bueno, hasta ahora está actualizado porque Dembélé ha cambiado, con Luis Enrique sí. Apodo, el Mosquito, sobrenombre, el Mosquito. IQ, Messi dijo de él que no sabía hablar. Ousmane Dembélé, Francia, 1997, es un extremo que juega en el Barça desde la temporada 17-18. Aquel verano el PSG le hizo un mortadelo a Bartomeu y nos fichó a Neymar. Ese le encanta el mortadelo, los cabrones. Y el Barça tuvo que ir a buscar un sustituto, como cuando vas muy fumado y vas al supermercado a comprar merienda. No podía ir bien. Bartu
pagó 150 millones de euros por un niño de 20 años que solo había jugado una temporada en el Dortmund. Las primeras temporadas de Dembélé en el Barça fueron muy deficientes, marcadas por las lesiones y por una capacidad de tomar decisiones a la altura de la de un divorciado que va de after un miércoles. Con la llegada de Xavi al banquillo, Dembélé ha alcanzado una cierta regularidad y ha podido demostrar su calidad, que tiene mucha, con más asiduidad. Todo y así, continúa haciendo cosas extrañísimas cada partido, seguramente porque es ambidiestro y él vive el hecho de serlo como un problema. Siempre que tiene la pelota al pie izquierdo, cree que va a ir al derecho y viceversa. Siempre que tiene la pelota en el pie izquierdo, cree que ir al derecho y viceversa. Bueno, ya sabéis, el vídeo del Balón de Oro, todo lo comentado sobre él, ha mejorado muchísimo, ha mejorado sus hábitos, de alimentación, pienso yo, de rutinas, de todo en general. Así que bueno, desgracia porque no lo tenemos ahora. Vamos seguido, que creo que estaba seguidito. Urdangarín bien, así que va en orden. Urdangarín. Temporadas en el Barça del 86 al 2000. Títulos con el Barça: 10 ligas, 7 copas, 6 copas de Europa y otros trofeos menos importantes del deporte ese. Títulos con la selección: 0. Sobrenombre: el Duque Empalmado. Iñaki Urdangarín Libaert es un exjugador de handball y exconvicto que aún tiene su camiseta expuesta en el Museo del Barça, que casualmente sigue llevando el nombre de otro delincuente, Josep Luis Núñez. Urdanga nace en el año 1968 en Guipúzcoa, a los brazos de, bueno, al brasol, a las faldas o brazos tal, a las faldas de una familia burguesa en la que su padre era militante histórico del PNV, la Convergencia de los Vascos. El año 1986 ficha por el Barça, donde, nace en el 68 y ficha en el 86, que hoy la dislexia ahí, En el año 1986 ficha por el Barça, donde los que saben dicen que se convirtió en uno de los mejores jugadores del mundo antes de dejar el club en la temporada 2001-2002. Por el camino, el año 1997 se casa con la única de las infantes de España que no firma los documentos dibujando una X, e inicia así una escalada social hacia la aristocracia que culminaría con el caso Nos, en que hizo servir una fundación que había montado con su ex profesor de SADE relacionado con Telefónica para embolsarse pasta y acabar cumpliendo condena en una prisión de mujeres. Vida después del handball. En la actualidad, Iñaki Urdangarín se encuentra oficialmente excluido de la familia real, motivo por el cual ha de acceder a las cenas de Navidad de la Zarzuela por la puertecita del perro y hace prácticas para ser entrenador de handball del Barça. Prácticas a los 54 años. Qué canallas son. Vamos. Sergio Busquets, 2007 actualidad, 2021 yo creo, sí, como os he dicho. Palmarés con el Barça institución, 8 ligas, 3 ligas de campeones, 6 supercopas de España, 7 copas del Rey, 3 supercopas de Europa, 3 mundiales de clubes, 7 trofeos Joan Gamper. Esto no sé si es ironía o... Sobrenombre: el Quitanieves, el mayordomo, el pulpo, patillas finicas, Busquets. Sergio Busquets Burgos, Sabadell, 1988, es el mejor mediocentro defensivo de la historia del Barça, del combinado de selecciones autonómicas denominada España y del fútbol mundial. Es hijo del exdelantero con guantes Carlos Busquets. Guardiola lo rescató del Barça C y Cementerio, entre paréntesis, y lo hizo titular en el primer equipo. Sergio está dotado de un físico que no es que le tenga que impedir jugar o que le tuviera que impedir jugar a fútbol, es que hasta incluso iría justo para jugar al ajedrez. Todo es más lento que un camión de la basura, maniobrando y teniendo unas piernas que parecen dos palillos de un palillo. Busquets ha conseguido convertirse en el mejor jugador del mundo en su posición, gracias a la inteligencia táctica, a un toque de pelota sencillo pero exquisito, a la habilidad de proteger la pelota con su cuerpo de espantapájaros y a un puterío tal que podría coger Morat por las mejillas y decirle: te falta calle. Otra característica que nos hace quererlo es que le suda eso todo. Se la suda todo, ¿no? Le suda eso todo, como lo demuestra que siempre vaya en chándal, lleve exactamente el mismo peinado que el primer día que jugó con el Barça y no tenga redes sociales. Eso me encanta. Se dice que cuando Coutinho fichó por el Barça y corrió hacia el gimnasio a entrenar como una mula, Busquets le dijo: no vayas tanto al gimnasio que nos dejan mal. Uno de hoy. Tremendo, Tremendo. Epi. Juan Antonio San Epifanio Ruiz, Zaragoza 1959, es un jugador de la sección del Barça conocida como baloncesto. Se le denominaba y se le denomina Epi y es el líder del Barça durante los años 80, una década en que todos los jugadores de baloncesto eran feos, tenían pelos en la espalda y, lo que aún es peor, habían estado bautizados con nombres como Epifanio. Epi jugó en la posición de alero con el Barça durante 19 años, siendo uno de los mejores jugadores de Europa. Tanto es así que Epi dejó el baloncesto, su dorsal 15, cuando Epi dejó el baloncesto, su dorsal 15 se retiró. Antes llevó al Barça a ganar 7 ligas, 2 Copas del Rey y una Copa Korak,
y a perder 3 veces la final de la Final Four. Al margen de tener la camiseta retirada en el Palau Blaugrana, también le han retirado el 15 el Luz de Gas. Temporada con el Barça 1978-1995, a altura 1,98, minutos en pista 933, palmarés 7 ligas, 10 Copas del Rey, 2 Recopas de Europa y una Copa Korak. Inicios en el Barça. El año 1974 el Barça fichó a su hermano grande, Herminio, conocido como Epi 1. Y él puso como condición que fichasen también al pequeño, Juan Antonio. El Barça aceptó. Y menos mal, ¿no? Lo típico que quieren a otro lugar de él. Un día os contaré de un familiar cercano una historia así, muy tremenda. Vamos atrás porque estaba atrás. André Curie, comisionista que realizaba funciones de intermediación entre el FC Barcelona y diferentes jóvenes promesas, entrecomillado, del fútbol brasileño. Básicamente, la tarea de Curie consistía en hacer creer a los empleados blaugranas que se encontraban delante de un prodigio, influyente scouter, con una agenda de contactos en la cual había tantos teléfonos de futbolistas como de prostíbulos. Ya volvemos otra vez. Una vez convencida la víctima, cogía a un señor de 38 años que trabajaba como instalador de fibra óptica o como reponedor en un supermercado de las afueras de Mato Grosso y lo hacía pasar por un prometedor extremo izquierdo de 17 años del Corinthians. La última fase se reducía a cobrar una comisión que podía ir entre los 700.000 euros anuales y un riñón humano. Entre otras faenas memorables, Curie fue uno de los implicados en la operación que llevó Neymar Jr. al Barça. En una entrevista declaró que Vinicius es del Barça, pero culé, argumentando, veis, y culé con acento en la E, no culer, pero bueno, pero culé, argumentando que siempre escoge el equipo cuando juega en el FIFA, ¿vale? Venga, André Curie y vamos a legendario Sadurní. Temporadas en el Barça 58-76. Equipo de origen, Club Esportivo Vendrell, hostias. Palmarés, Liga, Copa de Ferias, 3 Copas del Generalísimo. Dato memorable, fue 16 veces titular del primer equipo, nadie lo igualó. No, fue 16 años titular del primer equipo, nadie lo ha igualado. Salvador Sadurní Urpí, Larbós, 1941, Tarragona, ¿no? Fue un futbolista destacado catalán y del Barça de los años 60 y 70 del siglo XX. Bueno, tonterías, yo creo que matizar tanto. Sadurní llegó al FC Barcelona juvenil en el año 1957 y no abandonó la disciplina del equipo azulgrana hasta 1976, año que se retiró. Salvador es el portero icónico del Barça de la década de los 60, de manera que seguramente fue el primer portero del Barça que jugó con guantes de portero, porque en aquella época eran guantes de jardinero. Hacía un 83 de altura, de forma que en aquellos tiempos sería considerado prácticamente un monstruo o como mínimo alguien digno de ser exhibido en un circo. Así y todo, precisamente por ello, Sadurní consiguió cumplir la ardua tarea de sustituir al histórico Ramallets. Era Ramallets, Sadurní y Ramallets rivalizaba con Valdés, exacto, como mejor portero de la historia del Barça. Sustituir al histórico Ramallets y convertirse también en un portero icónico. Venga, vamos, que ya queda poquito. Reixac. Carles Reixac Cerdà, Barcelona 1947, es un exjugador, exentrenador y actualmente opinador del FC Barcelona. Dicen los que lo vieron jugar que era un extremo tan talentoso como Dropu, o sea, vago. Esto explicaría que su alias consista a traducir su nombre original al inglés, Charlie, probablemente el sobrenombre más mandroso de toda la historia. También dicen que era guapo, pero guapo en la época, aquella en la que el actor más sexy de Hollywood era un señor fofo, con pechos y con dientes separadas. Como jugador, se hartó de marcar goles, ganando el Pichichi en la temporada 70-71 y fue uno de los protagonistas de la final de Recopa del 79 en Basilea, fallando un penalti y marcando un gol. Después de su retirada como jugador, volvió al club como segundo entrenador de Cruyff, a quien reemplazó cuando Núñez lo hizo fuera. Hostia, tipo Tito Vilanova, fallecido. Desde aquí un abrazo grande a Tito, que era un enorme. Y a Guardiola, ¿no? Sustituyó como segundo entrenador de Cruyff a quien reemplazó cuando Núñez lo echó fuera, a Cruyff, ¿no? Volvería durante el mandato de Gaspar sustituyendo a Serra Ferrer, hostia, sí, mítico. Volvió a formar parte de la candidatura de Rosell como asesor deportivo y, una vez fuera, fue articulista de Mundo Deportivo. A día de hoy aún se desconoce en cuál de los lugares trabajó menos. Temporadas en el Barça 44, entre entrenador, jugador, no tela. Años en la Pedrera 5, años en el primer equipo 17, años en el cuerpo técnico 22. La frase, yo pedía jugar en la banda de la tribuna porque hacía sombra y bueno, correr es de cobarde, mitiquísima frase que me extraña que no incluyan. Ansu Fati, desde el 2019 a la actualidad y lástima, lesión y toda la historia, ¿no? Lástima, en el Mónaco se ve que tampoco ha empezado bien, no sé si no le hicieron ficha o no sé qué historia pasó, bueno, se está yendo el vídeo, pero es lo que hay, amigos, lo siento, amigos. Temporadas en el Barça del 19 a la actualidad. Palmarés una Copa del Rey y algún Gamper, ideología marxista-leninista, como todo el mundo que ha puesto un pie en Marinaleda, que no sé dónde es, la verdad no tengo ni idea. La frase, si te lo crees demasiado, no rindes igual. Ansu Mane Fati Vieira, Bissau, Guinea-Bissau 2002, es el nombre completo del amigo del alcalde de Marinaleda
ídolo futbolístico y juvenil conocido como Ansu Fati. El Barça lo fichó con solo 10 años porque si una palabra define la carrera de este jugador es precocidad. Fati ha sido el jugador más joven en debutar con el Barça, con 16 años y 298 días, superado por Lamine, creo que sí, con 15 años, aquí aún no había debutado Lamine, con 15 y largos. También se convirtió en el futbolista del Barça más joven en marcar en primera, creo que Lamine igual también la ha superado, en debutar en la Liga de Campeones y en marcarle un gol al Madrid. Por desgracia, ¿no? Malauradamente, que me encanta, y vaya golazo de la Lilal, por desgracia, de Malcom, creo, mira, ex del Barça, que dijo que no se entrenaba con Valverde, ojito, sí, ahí está, el 2-0. Por desgracia, Ansu Fati también ha estado el más precoz en sufrir 2 lesiones que a cualquiera de nosotros nos impedirían volver a caminar, pero él sigue jugando a fútbol y marcando goles. Bueno, pero le han dejado muy afectado. Seguramente la mejor calidad de Fati, al margen de un olfato de gol comparable al de un gato doméstico buscando tapas de yogur, es que es una estrella que no te recuerda a ningún otro jugador que hayas visto antes. Fuera de los terrenos de juego, hace una cosa que a los catalanes nos gusta mucho, que es ser una persona racializada que habla catalán. Cuando se fue Messi, Ansu se vistió con el dorsal 10, asumiendo el rol de gran esperanza blaugrana y haciéndolo muy bien, por cierto, con solo 20 años. Eso da una idea del vacío que dejó Messi y de cómo desesperados estábamos, pero es que Ansu Fati prometía muchísimo, prometía muchísimo, como Malcom, que vaya golazo ajustadito con la zurda, era un jugador Malcom, y lástima y un abrazo, un saludo desde aquí a Ansu Fati, estoy muy cariñoso hoy, porque de verdad que, hostia, es una grandísima pena, ahí estamos. Cambiamos a periodista, Jordi Grau. Jordi Grau, Barcelona, 1971, es un periodista deportivo de la redacción de deportes de TV3. Es conocido por hacer sus entrevistas a pie de campo, a pie de hierba, o en la zona mixta, y por tener una cabeza de dimensiones tan desproporcionadas que una vez se fue a comprar un casco y le regalaron la moto. Jordi Grau ha basado toda su carrera en hacer preguntas aparentemente inocuas, pero ligeramente irritantes a jugadores y entrenadores del Barça. La pregunta es del tipo: ¿cómo has visto el partido, mister? Pero el entrevistado en cuestión oye alguna cosa como: ¿es consciente que es usted un completo inútil y que sus padres sienten mucha vergüenza cuando lo ven? Es una especie de talento que tiene Jordi Grau. Una vez Luis Enrique un poco más y lo coge del cuello y lo ahoga. También es verdad que forma parte del 1% de la redacción de deportes de TV3, que de tanto en tanto trabaja un poco. Bueno, Ferran Soriano Comte, Barcelona 1966, es un ex vicepresidente económico y exdirector general del FC Barcelona y actual CEO del Manchester City. Formó parte de la primera junta directiva de Joan Laporta en el año 2003, juntamente con Sandro Rosell, Marc Ingles, Jaume Ferrer y Alphonse Goday, y fue el responsable de toda la movida aquella del círculo vicioso, pero es virtuoso, que la verdad es que nos salió bastante bien. En el año 2008 dimitió, en desacuerdo con la decisión de Laporta de no abandonar el club después de la moción de censura, fue presidente de la aerolínea Spanair del 2009 al 2012, cuando cerró la persianita. Bajo la persianita, vaya. A pesar de la tremenda pinta que tiene de nerd, coleccionista de Warhammer, Soriano tiene fama de ser un auténtico tiburón en las finanzas. Sabemos que no hace falta decirlo, porque lo lleva grabado en la cara, pero habéis acertado. Soriano es licenciado en Ciencias Empresariales y tiene un MBA por ESADE. Cabrones son, Luis Suárez nada, y viene un mítico legendario como Enric Masip, que telita, este tiene carácter, 1990 al 2004, temporadas en el Barça. Nemesis, o sea, su antagonista, Ada Colau. Y mía, en parte también, Fobias destacables, las superislas, los manteros y las superislas con manteros. Título random: hombre más atractivo de Cataluña, según el pseudo periódico El Nacional. Leyenda viva del anticolauismo y del equipo de handball del FC Barcelona, así como persona que ocupa el cargo de adjunto a la presidencia a la directiva de Joan Laporta desde 2021. Como jugador de fútbol de manos, Masip ganó todos los títulos posibles, diferentes veces, varias veces, y siendo el capitán del equipo. Era buenísimo, ocupaba la posición de central, que como es obvio no tenemos ni la más remota idea de qué significa. Como hombre de confianza de Laporta en los despachos, Masip ha estado catalogado como perro de presa del presidente. Esta es una etiqueta que él negará siempre. Para demostrar que no es así, está dispuesto a hacer servir una de sus manos de pan de kilo para separarte de la cabeza del cuerpo y devorar el contenido de tu calavera delante de la teva progenie, de tu prójima o de... Madre mía. Masip representa el epítum, que sería el ejemplo, ¿no? Del quillo convergente, y sus enemigos mortales son las superillas, los manteros y las superillas llenas de manteros, como han dicho antes. Vale, entonces ahora frases de Cruyff, grandes frases de la historia del Barça, no, frases de Cruyff que parecen una paradoja zen. Ahí está.
que parece una paradoja zen. Vamos allá, jugar al fútbol es muy sencillo, pero jugar un fútbol sencillo es la cosa más difícil que hay. Esto me lo ha repetido mi padre muchas veces también, que el Barça hace fácil lo difícil y hace el fútbol más difícil, etcétera. En el mundo de los ciegos el tuerto es rey, pero sigue siendo tuerto. Qué buena, qué buen matiz. Toda desventaja tiene su ventaja. Hostias, también, cierta. Juega como si nunca pudieses cometer un error, pero no te sorprendas cuando lo hagas. Muy buena mentalidad, sin presión, ¿no? Para jugar sin presión. Yo casi nunca cometo errores, porque yo tengo problemas para ser confundido. Hostias, frase muy rara esta, ¿eh? Solo hay un momento en el que puedes llegar a tiempo. Si no estás allí, llegaste demasiado temprano o demasiado tarde. Hostias, tremenda, ¿eh? Los italianos no pueden ganarte, pero sí puedes perder frente a ellos. Hostias, rara, ¿eh? Los italianos no pueden ganarte, pero sí puedes perder frente a ellos. Nunca debemos olvidar que el fútbol es un deporte que implica muchos fallos y en el que los aciertos pueden llegar a tener tanta trascendencia como los errores. Exacto. No solo es un juego de errores, no me gusta. Siempre destruir, siempre tal, no me gusta. Los aciertos brillan y deciden. Por eso el talento hay que cuidarlo y potenciarlo. Si tienes la pelota, no es preciso que defiendas, porque solo hay una pelota. Si tienes el balón no tiene rival. ¿Sabes? No lo tiene el rival. Si el equipo contrario tiene un jugador que se desmarca muy bien, la solución es que nadie lo marque. Así no se desmarcará. Hostia, o lo haces caer en fuera de juego, ¿no? También. Si no puedes ganar, asegúrate de no perder. Hostias. Tremendas, ¿eh? Santinoia, ya habíamos dicho, con buena rima. Está por aquí al final. Vamos allá. Que le hicieron un rap, los canallas estos. Santi Noyas, periodista que ejerce de paladí del nuñismo-rosellismo desde su posición privilegiada de director de Mundo Deportivo, que ha cambiado un poquito ahora la línea editorial, pero antes era lamentable contra el Barça y de la Portavalla. Sus editoriales, escritos también con un ordenador Amstrad de 1986, forrado con anticorrosivo para evitar que acabe fundido por su propia bilis, destilan un odio obsesivo hacia Guardiola. Algunos aseguran que estos textos, leídos al revés, pueden servir como grimorio, como grima de invocación del maligno, ¿no? Como director, hay que reconocerle el mérito de haber conseguido formar un auténtico escuadrón suicida de antilaportistas que, si no fuera por él, estarían aparcando coches en un descampado. La figura de Noia es loada, ¿no? Es alabada en nombrosas obras de arte, por ejemplo, el rap que decidió dedicarle el siempre locuaz MC Joel Díaz y que incluye la ingeniosa rima Santi Noia que tienes cara de pip. De eso, ¿no? Diversas fuentes aseguran que Noia también es como la señora Doubtfire, pero al revés, 2 veces. Si lo miras bien, ojo, ¿eh? Esa peli que es el actor este tan conocido, Robbie Williams, que no confundir con el cantante, que Ramos lo hizo y no quiero hacerme yo ahora un Ramos, y que se disfrazaba de señora, y luego también de, a su vez siendo, bueno, no sé, como creo que se disfrazaba 2 veces seguidas, o al menos una vez de señora seguro. Porque pone aquí 2 veces, pero no, se disfrazaba solo una vez de señora mayor. Es decir, es un señor disfrazado de señora, disfrazado de señor. Barça Studios estaría trabajando en un film sobre el Barça, en que Santi Noia sería interpretado por la actriz de la cubana Mercè Comas. Una vez Santi Noia llamó a las oficinas del grupo Prisa, de madrugada, porque le había molestado mucho un rap que rimaba con su apellido de cierto periodista con cierto miembro genital. Qué mamones son, macho. Y cerramos con Maradona. No cerramos con Maradona, que primero pondremos la fotito, amigos, Sobrenombres, el Pelusa, Diegol y el surrealista Barrilete Cósmicos. Tengo que traer un vídeo de Maradona o varios, o lo tengo que traer sí o sí o sí. Vamos allá, Maradona. Diego Armando Maradona, Lanús 1960, Dique Luján 2020. Qué lástima, con solo 60 años, tremendo. Fue un futbolista y dicen algunos lo mejor de todos los tiempos, otros detrás de Messi, bueno. Fue un futbolista y entrenador de fútbol que consumió cocaína como si se tuvieran que acabar las existencias en cualquier momento. Lastimosamente sí. Después de haber debutado con Argentinos Juniors y de un paso breve por Boca Juniors, Maradona llegó a Barcelona en el 82 y solo se quedó 2 temporadas. Otra vez como Ronaldo 1, Maradona 2, qué lástima, ¿Qué hubiera pasado si se cuidaran más, sobre todo Maradona, y si hubiera estado más temporadas aquí? La primera, en la 82-83, estuvo marcada por su hepatitis, que lo tuvo 4 meses, un poco caso similar a Kubala, ya leeremos de Kubala, que no sé si os he leído ya o no, tendré que repasar, pero un poco similar a Kubala, ¿vale? Que si hepatitis, que si tal, lesión grave también, de pubalgia, como aquí un Saiyan.
Vale, la primera estuvo marcada por por hepatitis, que lo tuvo 4 meses fuera de los terrenos de juego, o sea, fuera de los terrenos de juego, perdón. La segunda, el 83-84, estuvo marcada por la entrada criminal que le metió a Andoni Goicoechea, que lo tuvo 3 meses más de baja. Después de perderse la final de Copa del Rey contra el Athletic, Maradona protagonizó una batalla campal contra todo de vasco random, con puñetazos y puntadas de pie de altísimo nivel dignas del Tekken Tag. Le cayó una sanción de 3 meses y Núñez decidió traspasarlo al Nápoles. Entre medio, Maradona dejó goles y jugadas de muy bella factura, como la que marcó el 26 de marzo de 1983 en el Bernabéu, que provocó a la afición que la afición del eterno rival le ovacionase. O sea, el público del Bernabéu a veces algunos señor, con Maradona, Ronaldinho, hay que decirlo, ¿vale? No todos son el trampas, algunos son del Madrid. Después de su paso por el Barça, Maradona triunfó en el Nápoles, que es de lo que iría el vídeo sobre todo, y en la selección argentina, convirtiéndose en el mejor jugador de la historia que no se llama Messi de apellido. Su etapa en el Barcelona entonces fue prácticamente una anécdota en la carrera de Maradona, más allá del hecho de que, como apunta él mismo en su autobiografía, fue la ciudad donde tuvo sus primeros contactos con la droga, hecho que es considerado como uno de los grandes acontecimientos sociológico-deportivos de la capital catalana, juntamente con el contagio del SIDA de Magic Johnson en la sala Bagdad, o el accidente de carretera de las Aigües que dejó pajarito a Michael Schumacher. Siendo esto último muy probablemente una invención del autor de este artículo, porque sí, yo creo que eso no ha pasado nunca. Vida después del fútbol. Después de retirarse como jugador, Maradona se convirtió en un entrenador lamentable y continuó ejerciendo como persona aún más lamentable, protagonizando episodios de violencia machista, esto yo no sé si está confirmado, pero bueno, se dijo, y convirtiéndose en una especie de deidad para los argentinos, todo y no poder articular ninguna palabra entera en los últimos 15 años de su vida, que la verdad que daba bastante pena verlo. Yo le critiqué mucho, le aticé mucho, pero después como que se lo acabé perdonando, ¿no? Digamos. Volvemos atrás, temporadas en el Barça 82-84, solo 2 años, lástima. Equipo de origen Boca Juniors, palmarés, Copa de la Liga, Copa del Rey, Supercopa de España, se juega aquí la Copa de la Liga, exacto. Skills destacables, aquí podríamos escribir un apellido fácil sobre la cocaína, no lo haremos, pero ya lo han soltado. Religión, una de propia. La iglesia maradoniana en Rosario. Uno de los mandamientos es querer al fútbol por encima de todas las cosas. Exacto, esto me acuerdo. Mediapunta defensivo, innovación técnico-táctica inventada por el entrenador del Barça, Ernesto Valverde. Ver Valverde normal, página 188, este sí que lo leo, que consiste en situar un pivote a defender en la frontal del área rival. Es importante que este futbolista tenga nulas capacidades creativas, que sea el típico jugador que en cualquier otro equipo jugaría de mediocentro defensivo y que preferiblemente se llame Paulinho. Es decir, el mismo tío que en condiciones normales tendría que estar defendiendo entre los centrales, ahora está defendiendo entre tus propios delanteros. Esta disrupción táctica no implica renunciar al pivote defensivo clásico, ya que el mediocentro defensivo se mantiene. Es más, en ocasiones se añade otro, sumando un total de 3 mediocentros defensivos, todo junto sin dejar de decir que continúas jugando al ataque. Esta sería la mayor revolución táctica que el cruyffismo ha experimentado desde Cruyff, si no fuera porque representa todo lo contrario al cruyffismo, que sí, se decía revolución táctica de Valverde, ¿no? Jugando a la contra el Betis de Loren Morol, ¿no? De Loren Morol, que lo repite muchísimo, hasta la saciedad Mr. Seitan, ¿de acuerdo? Y nada, y ahí lo dejamos con el mediapunta defensivo. Y cerramos con The Observer, vídeo larguísimo, pero lo cortaré porque telita, o sea, se va casi una hora, madre mía. Vamos allá, cerramos. The Observer. Francesc Satorra, popularmente conocido como The Observer, fue un empleado del FC Barcelona, donde ejerció durante 41 años como máximo responsable de la coordinación de los banquillos, el túnel de vestuarios y la zona mixta del Camp Nou, que es un cargo que aparentemente existe y que hay gente que se toma muy seriamente. No se hacen bromas con el sheriff de los banquillos, los vestidores y la zona mixta. Satorra se hizo muy famoso en agosto de 2001 en un partido de la Supercopa de España entre Barça y Madrid, cuando, en medio de una pelea multitudinaria, el entrenador de los blancos, José Mourinho, hoy destituido de Special One, pero cuarto ridículo, cuarto fracaso y burnout, le metió el dedo en el ojo al entonces segundo entrenador del Barça, Tito Vilanova, en paz descanse. Satorra salió en todas las imágenes detrás de los dos protagonistas, con posado indiferente, como veréis en la foto, ¿no? Y como veis, vaya la foto, con posado indiferente y con toda la cara de estar pensando si había dejado el gas de la cocina abierto. Desde aquí le nació su apodo, su sobrenombre, de Observer. Y nada, Science, aquí lo dejamos, vídeo largo, muchos personajes, creo que 20 y pico.
Espero que os haya gustado el vídeo, suscribiros, darle like, intentaré hacer más ágil en los siguientes, pero son vídeos largos, de leer bastante, de traducir, de meter anécdotas, hay historia, hay risas, hay anécdotas de todo tipo, ¿no? Jugadorazos, días memorables y nada, que os traeré, como las finales, lo que os he dicho, ¿vale? Habrá uno de especial presidentes y habrá otro de noches memorables, por ejemplo, pensaré temáticas y luego ya un variadito de lo que quede y ya está, porque hay 200 y pico imágenes, ya os lo dije. Pues nada, suscribiros al canal, darle like, compartirlo y nos vemos en siguientes vídeos. Abrazacos, Ayans, chao.